Vamos entonces a continuar con el nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios en esta segunda parte? Ya que, como vimos al principio, es muy importante que nosotros consideremos la importancia del nombre de Dios. Desde el Antiguo Testamento, uno de los mandamientos es no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Entonces, de ahí la importancia que en el Nuevo Testamento también hay esa importancia del nombre, que es sobre todo nombre. Y nosotros no debemos demeritar, no debemos subestimar esta doctrina del nombre, el nombre de Dios. Ya que para muchos, muy a la ligera, mencionan el nombre, en el nombre sea de Dios sin ni siquiera decir el nombre. Para otros, ¿verdad? Simplemente lo leen y lo dicen como Jehová. El estudio anterior de eso se trató. La palabra Jehová fue introducida en la Biblia en el siglo XVI, y cuando se leyeron los escritos del Antiguo Testamento en el tiempo de Jesús y en el tiempo de los apóstoles, se leyó una Biblia, el Antiguo Testamento traducido del arameo y del hebreo al griego. Esa Biblia es conocida como la Septuaginta, o también conocida como la Biblia de los 70s, donde no aparece la palabra Jehová, ni Yahvé, ni Yahweh. Es más, todavía no existía. Es totalmente ilógico que existiera esa palabra. Y por aquellos que son muy defensores de la palabra Jehová, pues deberían entonces primeramente argumentar por qué los escritos del Nuevo Testamento no aparece la palabra Jehová, aún haciendo referencia a escritos del Antiguo Testamento. Pero vamos a continuar en esta segunda parte el estudio del cuál es el nombre de Dios. Ha habido mucha controversia en relación a que si es Jesús nada más, o es Jesucristo, o es Jesuscristo, ya que ha habido una doctrina que se ha metido a confundir a muchos hermanos, diciendo que a Jesucristo, tal y como lo conocemos y tal y como se escribe en nuestro español, le falta una S, y que por esa S faltante es necesario volver a bautizar, puesto que no hay salvación, puesto que no hay poder si se menciona, si se nombra el nombre de Jesucristo, faltándole una S. Y de eso vamos a ver en el nombre del Señor Jesús, con la ayuda de Dios, que el Señor nos dé entendimiento en todas estas cosas. Vamos a partir de ahí del libro de los Hechos, capítulo 2. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 36, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice ahí la palabra de Dios. Aquí estamos hablando de Pedro, hablando en el día del Pentecostés. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Tome en cuenta eso, pues la Biblia dice desde el inicio del capítulo que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y Pedro se puso en pie lleno del Espíritu Santo. En el versículo 14 se menciona a Pedro poniéndose en pie, diciendo: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, es decir, con los 11 apóstoles, alzó su voz y hablóles diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Bien, vemos ahí entonces a Pedro lleno del Espíritu Santo. ¿Dónde dice que estaba lleno del Espíritu Santo? Bueno, desde el versículo 4 menciona entre ellos a Pedro,
que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Llenos del Espíritu Santo, Pedro, lleno del Espíritu Santo, habla estas palabras. Y vamos hasta el versículo 36, donde dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho dos cosas, Señor y Cristo. Notemos que menciona a Jesús en forma con un artículo indeterminado. A este Jesús. A este Jesús hay dos cosas que lo identifican de otro cualquier Jesús. Que Dios a este Jesús lo ha hecho Señor y Cristo. No es cualquier Jesús. Aún en el tiempo del Señor Jesús, o en el tiempo de los apóstoles, había otros hombres que se llamaron Jesús, pero ni eran en Cristo ni eran Señor. Vamos a ver cómo la Biblia habla de dos hombres llamados Jesús, por lo menos que la Biblia registra en Hechos capítulo 13. Ahí mismo en el libro de los Hechos, pero en el capítulo 13, versículo 5 y 6, dice ahí la palabra de Dios: y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan en el ministerio. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafo, hallaron un hombre mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. La palabra o la contracción ahí, Bar, significa hijo, hijo de Jesús. Bien, pero ese era su nombre, Bar Jesús. Bien, sin embargo, ese era otro Jesús. No era, por supuesto que ni era Cristo, ni era Señor. Encontramos a otro llamado también Jesús en la carta a los Colosenses, en el capítulo 4, Colosenses capítulo 4, versículo, gloria a Dios, comienza a hablar una especie de saludos. Vamos a leer el 10 y el 11, dice: Aristarco, mi compañero en la prisión, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Versículo 11, y Jesús, no el Cristo, no el Señor, y Jesús, el que se llama Justo, los cuales son de la circuncisión, estos solos son los que me ayudan en el reino de Dios y me han sido consuelo. Notemos entonces que había otros Jesús ya en el tiempo de Jesús. Como aquí en nuestro país es muy dado que a los niños y muchos se llaman Jesús, pero son otro cualquier Jesús. Este en especial, según Hechos 2:36, Dios lo hizo o lo ha hecho Señor y Cristo. Y la palabra Jesucristo tiene una contracción perfecta de Jesús y Cristo. Pero es una palabra compuesta que se compone de dos partes importantes: Jesús el nombre y Cristo la unción. Cabe señalar y cabe aclarar que Cristo es una palabra griega que significa en nuestro español ungido. Cristo también, o ungido en el hebreo, es Mesías. Entonces, Mesías en el hebreo, Cristo en el griego y ungido en el español es lo mismo. Entonces, Jesucristo contiene esos dos elementos importantes de llamar a Jesús el Cristo. Jesucristo. Ahora, claro que es una palabra compuesta, y al ser una palabra compuesta,
pasa por una cierta regla gramatical que en lugar de decir Jesucristo, se dice Jesucristo. Si dijéramos nosotros Jesucristo, no se tomaría en cuenta o se pasaría por alto una regla que se llama de eufonía. ¿Qué es la eufonía? Según Leo, la eufonía en las palabras compuestas, la cual consiste en dar la sonoridad o el sonido agradable que resulta de la combinación adecuada de los sonidos de las palabras. Repito, eufonía en las palabras compuestas consiste en dar la sonoridad agradable que resulta de la combinación adecuada de los sonidos de las palabras. Y para ajustarse a la eufonía es necesario omitir alguna letra o incluso cambiar una letra. Ejemplos de palabras compuestas. Cito algunos ejemplos que anoté. Por ejemplo, la palabra vinagre es una palabra compuesta que significa vino agrio. La palabra agridulce significa agrio y dulce, ¿sí? Es impropio que se dijera agrio y dulce. No, la palabra compuesta es agridulce. También tenemos otra palabra, telaraña. Es una palabra compuesta de dos palabras que es tela de araña, ¿sí? Tenemos la palabra vaivén, que significa va y viene. Tenemos la palabra muy conocida, la usamos mucho en las escuelas, el mapamundi. ¿Qué significa mapamundi? Mapa del mundo. Todas estas son palabras compuestas que, como usted se fija, se omiten algunas letras o inclusive se cambian algunas letras. No se dice mapamundo, sino se dice mapamundi, sí, refiriéndose al mapa del mundo. Por otra parte, vemos entonces que en Jesucristo maravillosamente se compone como palabra compuesta, porque Jesús simplemente no podía estar solo, porque Jesús requiere el distintivo que dice Hechos 2:36, el distintivo de que a este Jesús Dios lo hizo Señor y Cristo. Bendito el nombre de Jesucristo. Ahora, por otra parte, declarar que invocar el nombre de Jesucristo y aceptarle bajo ese nombre no hay salvación solamente porque se omite la S, realmente es absurdo, pero además es ignorancia de las lenguas o ignorancia de los idiomas o del idioma en español en este caso. Ponemos algunos ejemplos. Jesús es traducido en muchos idiomas. Por ejemplo, en italiano se dice Gesù. ¿Qué diríamos de los italianos que cambian la J por la G y le quitan la S al final? Gesù. Habría que bautizar a todos los italianos nuevamente en el nombre del Señor Jesús para ponerle esa S. No, sería realmente absurdo. Bendito el nombre de Jesucristo. Tengo aquí una larga lista de cómo se escribe Jesús en otros muchos idiomas, para que usted se dé una idea. Es larga la lista, pero solamente voy a mencionar algunos. Por ejemplo, el Evangelio ha llegado a Nueva Guinea, son de los lugares más apartados en el Pacífico. Si lo ubica es abajo de China, se encuentra Nueva Guinea, y ahí mucha gente ha creído al Evangelio, pues en una de las lenguas de Nueva Guinea se escribe Jesús Jesus. La primera E se cambia por la I y se dice o se escribe Jesus. Voy a poner otro ejemplo. Ustedes han oído de un país llamado Camerún en África.
Bueno, pues en una de las lenguas de Camerún se escribe Jesús Y-E-S y una E volteada como la que se usa en el francés y una W. También encontramos que en otro país llamado Ghana, también en África, se escribe Yisa con Y, doble I, una S y una A. Yisa. Encontramos también en otras lenguas de Nueva Guinea que se escribe Yesu, Y-E-S-U. Entonces, como vemos, hay una gran variedad de formas en que en cada lengua se escribe Jesús y aún se pronuncia de diferente manera. No tengo la pronunciación exacta de esas lenguas, solamente tengo la transcripción de cómo se escribe. Pero ¿qué diríamos de un idioma tan conocido como el inglés? Se escribe igual al español, sí, pero se pronuncia diferente. En español es Jesús, en inglés es Jesus, ¿sí? Como si fuera la pronunciación de una Y al principio. ¿Qué diremos también de otras lenguas nativas de México o llamados también dialectos, pero que algunos de ellos ya son lenguas constituidas, como el otomí, que se habla en algunas partes de Querétaro? También se escribe Esú con una H al principio, o se pronuncia Jesús. Se sustituye la J por la H y al final también se le quita una S, Jesús. ¿Qué diríamos también? Tengo aquí una de las lenguas en Tanzania, otro país de África, donde se escribe Yesu, con Y al principio y sin la S al final, Yesu. Otra lengua de México también, el tzotzil, que se habla en Sinacantán, se escribe Jesuse. Entonces esta como que tienen agregada una E al final. Entonces sería absurdo pensar que todas las personas que han invocado el nombre del Señor Jesús a través de la historia de diferente manera, en su propia lengua en que son nacidos, estuviesen perdidas o tuviéramos que ir a rebautizarlas porque o le cambiaron la J por la Y, o le cambiaron la E por la I, o le quitaron la S al final. Es realmente un absurdo pensar eso. Entonces Dios hizo las lenguas y Dios permite que en cada lengua, en cada idioma, se invoque el nombre del Señor o se pronuncie el nombre del Señor. Vamos a ver Filipenses capítulo 2, un texto muy conocido en el cual estaremos citando a través de estos estudios. Filipenses capítulo 2, versículo 10. Vamos a leer desde el 9, en el nombre del Señor Jesús. Dice: por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Cuando habla aquí la Biblia de toda lengua, en el original es idiomas. Todo idioma confiese que Jesucristo es el Señor. En cada lengua, cada idioma, toda lengua, todos los idiomas confiesen en su propio idioma que Jesucristo es el Señor. A nosotros nos toca pronunciar y confesar a nuestro Señor en nuestra propia lengua como Jesucristo, lo cual es totalmente correcto en nuestra lengua, en español. Bendito el nombre de Jesucristo. Bien, entonces entendamos, ¿verdad?, que cada nación tiene su propia lengua que Dios le repartió a cada nación, a cada uno, cada diferente lengua. Sería entonces, repito, un absurdo pensar
que estuviesen perdidas todos aquellos, ¿verdad?, que no fueron bautizados o que no se invocó el nombre de Jesús con una S al final. Entonces, debemos de entender, ¿verdad?, nuestra propia lengua. Hay personas que en realidad no conocen ni su propia lengua y sacan a veces cada cosa. Por ejemplo, hay un canto que nosotros cantamos que dice: Santo, santo, mi corazón te alaba, y luego dice: mi corazón te ha de decir. ¿A alguien se le ocurrió que eso estaba mal? Que porque lo vio en futuro y que la palabra correcta debe de ser mi corazón, pusieron ahí, le cambiaron: mi corazón sabe decir. Eso es una ignorancia total de la lengua. Estoy solamente poniendo un ejemplo de cómo hay personas, ¿verdad?, que no conociendo el idioma, pues se atreven a decir a veces cada disparate. Disculpen si lo digo de esa manera, pero es así. Solamente mencionar esto como un detalle. Te ha de decir, dice, es el verbo se usa o se compone del verbo haber, que aquí se usa como un auxiliar con la construcción del verbo en infinitivo para formar una perifrasis que denota deber, conveniencia o necesidad de realizar lo expresado por el verbo infinitivo. Pone algunos ejemplos: ha de salir temprano, ha de ponerse a estudiar. Denota entonces una obligación, una necesidad de hacer algo. Entonces, eso es lo que expresamos al decir: mi corazón te ha de decir. Entonces, yo siempre insto a que lo cantemos como originalmente se compuso el estribillo o el canto: mi corazón te ha de decir. Eso es lo que realmente quiere decir un verbo, ¿verdad?, que en tiempo aún presente está expresando la necesidad de decir aquello, o la obligación. Más que todo la palabra necesidad, yo creo que es la que queda bien, de expresar aquello. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahora, es muy importante, quiero entrar más en detalles en este estudio. Es muy importante invocar a Jesús como Cristo o como Señor. Porque entonces viene la duda: bueno, ¿cómo debo de decir? ¿Jesús o Señor Jesús o Jesucristo? Bien, vamos a ver la importancia de señalar a Jesús, a este Jesús, ya sea como Cristo o como Señor. Vamos a ver algunos ejemplos de señalar a Jesús, de declarar a Jesús como el Cristo. Lucas capítulo 2. El Evangelio según Lucas capítulo 2. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos ahí a Lucas capítulo 2. Es lamentable cómo algunos hermanos se han confundido con este tipo de doctrina y han causado división. Han causado división en las iglesias porque parece que tienen una gran revelación de que se ha estado haciendo mal el bautismo o la invocación de Jesucristo, porque han descubierto que le falta una S y que está incompleto. Repito, eso es ignorancia, es desconocer nuestra lengua, es desconocer cómo en diferentes lenguas a Jesús se le llama según la lengua de cada nación. Bendito el nombre del Señor Jesús. Dijimos Lucas capítulo 2, versículo 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es
Salvador, Jesús significa también Salvador, pero este Salvador es Cristo el Señor, es el ungido, es el Mesías, es Cristo el Señor. Eso es lo que hizo grande a este Jesús, que es Cristo el Señor. Bendito el nombre de Jesucristo. Vamos a Mateo capítulo 16. Ahí tenemos una gran revelación que tuvo Pedro, que no fue revelado no se lo reveló ni carne ni sangre, mas nuestro Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 16. Mateo 16, versículo 13 al 17, en el nombre del Señor Jesús. Dice ahí la palabra de Dios: y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dice: ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo: ¿qué es lo que dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí está la expresión: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el Cristo. Versículo 17. Entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Una gran revelación que vino del cielo de que Jesús era y es el Cristo. Tú eres el Cristo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Cristo, que declarado también es el Mesías, como ya dijimos al principio, Mesías ungido. Juan, Evangelio según Juan capítulo 1. Evangelio según Juan capítulo 1. Gloria a Dios, versículo 'Vamos a leer desde el versículo 40 y 41, dice: Era Andrés, hermano de Simón Pedro, uno de los dos que habían oído de Juan y le habían seguido. Este halló primero a su hermano Simón y díjole: hemos hallado al Mesías. Ahí está, dando testimonio: hemos hallado al Mesías, que declarado es el Cristo. O sea, ¿qué es lo que significa Mesías? El Cristo. Esta gran noticia de que habían hallado no a cualquier Jesús, sino que este Jesús era el Mesías que habían hallado, que declarado es el Cristo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ya que estamos allí en el Evangelio según Juan, vamos al capítulo 4. Capítulo 4, versículo 40 al 42. Amén. Dice ahí la palabra de Dios: Viniendo pues los samaritanos a él, rogáronle que se quedase allí, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Este es el Cristo, este es el ungido. Qué gran descubrimiento de que habían hallado, de que se habían dado cuenta de que verdaderamente quien estaba frente a ellos era el Cristo. Entonces, la importancia de reconocer a este Jesús como el Cristo. Jesús entonces es reconocido como el Cristo, Salvador del mundo. Bendito el nombre de Jesucristo. Vamos a ver ahí mismo en Juan capítulo 11. Evangelio según Juan capítulo 11.
En el nombre del Señor Jesús, vamos al versículo, aquella conversación que Jesús tiene con Marta, desde el versículo 24. Marta le dice: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, hablando de Lázaro. Dícele Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dícele: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Yo he creído que tú eres el Cristo. Eso era lo importante, creer que este Jesús era el Cristo o es el Cristo. Hoy en día es muy importante que nosotros no le demos la importancia más bien a que Jesús es el Cristo. Bendito el nombre de Jesucristo. Es más, el propósito o uno de los propósitos de los señales y milagros que hizo Jesús eran para que creyésemos que Jesús es el Cristo. Vamos a ver ahí donde lo dice, Evangelio según Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31. Versículo 30 y 31 del Evangelio según Juan, capítulo 20. ¿Lo tenemos? Y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas, empero, son escritas para que creáis que Jesús, óigalo bien, para que creáis que Jesús es ¿quién? El Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Las señales, lo que hizo el Señor, tenían un fin, para que pudiésemos creer que Jesús es el Cristo, Jesús es el ungido, no es cualquier Jesús, sino que Él es el ungido. Bendito el nombre de Jesucristo. Vamos ahora a continuar viendo las declaraciones de Pablo, afirmando y testificando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículo 22. ¿Lo tenemos? Dice ahí: en el nombre del Señor Jesús. Empero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, afirmando que hablando de Jesús, que es ¿quién? El Cristo. Él afirmaba que era y es el Cristo. Eso tuvo gran notoriedad, fue algo importante, algo muy relevante, algo muy destacado, que Pablo afirmara y anunciara que Jesús era y es el Cristo. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito el nombre de Jesucristo. Vamos a Hechos 17. Gloria a Dios. Hechos 17. Vamos a leer desde el versículo 2 y 3. Dice: en el nombre del Señor Jesús. Y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos y por 3 días de reposo disputó con ellos de las Escrituras, declarando y proponiendo que convenía que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, el cual yo os anuncio, decía él, era el Cristo. Ahí está el anuncio, las declaraciones
el testimonio que Pablo daba de que Jesús era y es el Cristo. Bendito el nombre de Jesucristo. Vamos a ir continuando en Hechos, pero el capítulo 18. Capítulo 18, versículo 5. Leemos también el 4 y el 5. Y disputaba en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Hablando de Pablo, y dice el versículo 5, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba constreñido por la palabra, testificando a los judíos. ¿Qué testificaba a los judíos? Que Jesús era el Cristo. Su predicar, su anuncio, decir, declarar, testificar que Jesús era y es el Cristo. Es un hecho muy trascendental, es un hecho muy relevante, muy importante para que nosotros subestimemos el título de Cristo. No, Cristo es algo muy relevante, por lo cual los apóstoles predicaron, testificaron y aún sufrieron tribulación, sufrieron persecución de los mismos judíos por atreverse a declarar que Jesús es el Cristo. Bendito el nombre de Jesús. Bien, entonces vamos a seguir viendo ahí mismo en ese capítulo 18, pero vamos al versículo 28. Dice ahí, porque con gran vehemencia convencía. Vamos a leer un poquito más atrás para saber de quién se trata. El 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este era instruido en el camino del Señor y ferviente de espíritu. Hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor, enseñando solamente en el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar confiadamente en la sinagoga, al cual como oyeron Priscila y Aquila, le tomaron y le declararon más particularmente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos exhortados escribieron a los discípulos que le recibiesen, y venido él aprovechó mucho por la gracia a los que habían creído, porque con gran vehemencia convencía públicamente a los judíos, mostrando por las Escrituras que Jesús, ¿qué es lo que mostraba por las Escrituras? Que Jesús era el Cristo. Ahí está algo que ellos enseñaron fervientemente con las Escrituras, que Jesús era y es el Cristo. Bendito el nombre de Jesús. Ahora Juan, el apóstol, en su primera carta dice algo muy importante. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Es mentiroso aquel que niega que Jesús fuese el Cristo o que Jesús es el Cristo. Primera de Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 2. Para que vean la importancia de señalar a Jesús como el Cristo. Y lo hacemos perfectamente en nuestro idioma español diciendo Jesucristo. Estamos diciendo su nombre y a la vez estamos señalando a Jesús como el Cristo, Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22. 22 y 23 leemos en el nombre del Señor Jesús. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es quién? El Cristo. Ese es mentiroso. Y además dice, este tal no solamente es mentiroso, sino este tal es anticristo que niega al Padre y al Hijo. Como algunos judíos que supuestamente se convertían y que luego se oponían a reconocer a Jesús como el Cristo, no querían reconocer en Jesús
que Él fuese el Padre y el Hijo, o que Él fuese el Padre. Sin embargo, Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pues aquí Juan el apóstol está diciendo que el que niega que Jesús es el Cristo, el tal es anticristo, que niega al Padre y al Hijo. O sea, no tiene al Padre, también está negando al Padre. Versículo 23. Cualquiera que niega al Hijo, este tal tampoco tiene al Padre. Cualquiera que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. La importancia entonces de señalar a Jesús como el Cristo. Los primeros discípulos sufrieron persecución por parte de los judíos porque aceptaban que Jesús era el Cristo o predicaban a Jesús como el Cristo. Pero ellos se esforzaron en testificar y mostrar por las Escrituras esta gran verdad de que Jesús es el Cristo. Bendito el nombre de Jesús. Y en este caso el apóstol Juan, estando consciente de que muchos aceptaban al Padre, pero no aceptaban al Hijo o a Jesús como el Padre, por eso es que habla de esta manera. No lo aceptaban como el Mesías. Hasta el día de hoy muchos judíos no lo aceptan como el Mesías. Por eso Juan está declarando: cualquiera que niega que Jesús es el Cristo, tampoco tiene al Padre, y además es mentiroso. Ahora, vamos a ver otro aspecto muy importante. Recordemos que al principio leímos Hechos 2:36, donde dice: a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho dos cosas: Señor y Cristo. Señor. Vamos a ver qué es reconocer a Jesús como Señor. Reconocer a Jesús como Señor no es como en nuestro idioma español, que se dice el señor Pérez, el señor Sánchez, etcétera, etcétera. Señor es una palabra muy especial que se designaba solamente al maestro. Tengo aquí una anotación que hice de la palabra que encontramos en el original, el griego. La palabra Kyrios, de origen, obviamente origen griego, que significa maestro, amo, dueño, señor. Eso significa Kyrios. Es la misma palabra que en el hebreo se encuentra como Adonai. Sí, esa palabra también resalta esta palabra para dirigirse. Dice esta definición: varios gramáticos resaltan que este término se usa para dirigirse al Ser Supremo y a su grandeza. Mi Señor o mi gran Señor se traduce para los peritos hebraicos como mi amo. Ahí está lo que significa Señor tanto en el hebreo como en el griego. Y nosotros debemos estar conscientes que esta palabra que encontramos en español se refiere a Señor en ese sentido, con una gran relevancia, una gran importancia, como nuestro amo, como el dueño de nosotros, como el maestro, como el que al cual pertenecemos totalmente a Él, porque Él es nuestro amo, porque Él es nuestro Señor. Y también he ahí la importancia de reconocer a Jesús como el Señor. Vamos ahí a la carta a los Romanos, capítulo 10. La carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 9. Encontramos un texto que se ha tergiversado bastante, diciendo que levantando la mano y yo acepto a Jesús como mi Salvador, y ya estás creyendo en tu corazón y ya eres salvo. Bueno, por multitudes son salvos si es de esa manera. Fui algunas veces al penal de Puente Grande, aquí en Jalisco, aquí cerca de Guadalajara,
Y mi sorpresa fue que ya todos los presos eran salvos a ese estilo. Ya todos más de alguna vez habían levantado la mano y habiendo hecho la confesión con su boca y ya eran salvos. Sin embargo, ellos mismos me confesaron: hermanos, seguimos iguales, no hemos cambiado. La verdad, necesitamos mucho de Dios porque seguimos en lo mismo. No había habido un arrepentimiento, no había habido ninguna conversión. Entonces aquí en realidad no se está refiriendo a eso. Vamos a analizar un poquito el contexto, aunque solo no quiero enfatizar mucho en eso para continuar con este estudio, con este tema que estamos llevando a cabo. Dice en el versículo 8, siempre hay que darnos cuenta del contexto. ¿Qué dice el contexto del versículo 8? Dice, ¿más qué dice? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Note usted, la palabra cercana en tu boca. ¿Para qué? Para declarar, para confesar algo. No se trata de aquí de hacer una confesión ante alguien, no, sino de confesar algo con nuestra boca. Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Versículo 9, que si confesares, es decir, que si tú te atreves a publicar, a anunciar y a declarar con tu boca a Jesús, ¿cómo? Como el Señor. Eso era lo importante, que declararan y con su boca, con sus labios, confesaran a Jesús como el Señor, como el amo y dueño de sus vidas. Y que lo confesaran más aún ante los judíos que tenían celo de que se reconociera a Jesús como el Cristo y como Señor. Pero a eso se refiere. Si tú confiesas, si tú entiendes y tienes la libertad de confesar con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón, o como dice la versión 60, si confesares con tu boca a Jesús como el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Bien, aunque hemos dicho, la salvación depende de varios factores. Depende, sí, del agua. El bautismo que ahora corresponde nos salva. Así dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Pero también Santiago dice en su carta que escribió Santiago, que la palabra, dice que por la palabra, según Santiago 1:21, puede hacer salvas nuestras o vuestras almas. Entonces, es un conjunto de cosas que son necesarias para que podamos ser salvos. También dice la Escritura, el que perseverare hasta el fin será salvo. Y entre ese conjunto de cosas está también la importancia de confesar, de anunciar, de atreverte a confesar delante de los que no aceptan a Jesús como el Señor y como el Cristo, de confesar a Jesús como el Señor, como el amo de tu vida, como el dueño de tu vida. A eso se refiere el texto. La importancia entonces de reconocer, de declarar y de confesar a Jesús como el Señor. Es muy importante entonces entender, ¿verdad?, el texto y la importancia de reconocer a Jesús como el Señor. Vamos a ir a la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo, gloria a Dios, capítulo 4. Capítulo 4. Versículo 5, dice ahí la palabra de Dios:
Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. ¿Quién? El Señor, y vosotros vuestros siervos por Jesús. Jesucristo el Señor. El Señor, el Todopoderoso. ¿Por qué digo el Todopoderoso? Porque así se le llama a Jesús en Apocalipsis 1:7. Voy a leerlo también, Apocalipsis 1:7, donde dice ahí la palabra de Dios. 1:7 y 8. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron. Quiere decir que el que viene fue al que traspasaron. Y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él, así sea. Amén. Versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir. Según el versículo 7, ¿quién es el que ha de venir con las nubes? Al que traspasaron. El que ha de venir, volviendo al versículo 8, ¿que es quién? El Todopoderoso. Él es el Señor, Él es el Todopoderoso. La importancia entonces de reconocer a Jesús, el Señor, como el Todopoderoso. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Dos cosas muy importantes. Quiero dejar claro esto. Ciertamente podemos mencionar a Jesús, solamente Jesús. Podemos mencionarlo como el Señor Jesús, lo cual ya es más correcto. Estamos señalando a Jesús como el Señor, la importancia de declararlo como nuestro Señor y amo. Pero aún mejor si podemos declarar a Jesús como nuestro Señor Jesucristo. Bien, pero en el bautismo sí quiero dejar en claro que en los bautismos que se registran en la Biblia encontramos la invocación de Jesús, ya sea como Señor o como Cristo, no como Jesús solamente. Por lo cual yo no acepto que se lleve a cabo un bautismo solamente en el nombre de Jesús, sin mencionar ni Señor, sin mencionar tampoco Cristo. En la Biblia encontramos los bautismos ya sea como el Señor Jesús o como Jesucristo, señalándolo de una o de otra manera por dos cosas que a este Jesús Dios lo hizo Señor y Cristo. Y vamos a ver esos ejemplos en la Biblia antes de concluir con este tema, cómo invocarlo en el bautismo. Bendito el nombre de Jesús. Hechos capítulo 2, un texto muy conocido. Gloria a Dios. Hechos capítulo 2, versículo 36. Hechos 2, 36. Bueno, ya leímos el 36. Vamos ahí del 36 al 38. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí se menciona a Jesús como el Cristo, Jesucristo en nuestro español. Bien, tenemos otro acontecimiento en que se llevó a cabo también la invocación del nombre en el bautismo, y se le menciona también como el Jesús el Cristo, o en nuestro español Jesucristo. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo 48. Estamos resumiendo y vamos a este último versículo, cuando el evangelio llega a los gentiles. Y llegando el evangelio a los gentiles,
dice el versículo 48, y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ahí tenemos otra vez la importancia de señalar a Jesús, ya sea como Cristo o como el Señor. No vemos ninguna referencia que diga solamente en el nombre de Jesús. Vamos ahí a Hechos capítulo 8, versículo 16. El Evangelio llega a Samaria. Y aquí sí quiero puntualizar algo muy importante, ya que en algunas versiones solamente aparece Jesús. Sin embargo, algunas otras versiones, inclusive el griego, aparece ahí la palabra Kyrios. Versículo 16. Porque no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús, y dice en el griego Kyrios. Vuelvo a señalar que nunca se habla de bautismo solamente Jesús solo, sino siempre aparece Kyrios o aparece Cristo. En este caso, repito, en el original, en la escritura del griego, aparece acompañando a Jesús la palabra Kyrios, que significa el Señor. Bendito su nombre. Hechos 19, versículo 5, dice ahí la palabra de Dios: oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, ya sea que se mencione a Jesús como el Señor o como el Cristo en el bautismo al invocarlo, sí, pero no encontramos que solamente se diga Jesús. Además, estaríamos restándole importancia a los méritos que le dio o lo que distinguen a este Jesús como el Señor y como el Cristo. Bendito su nombre. Entonces vemos el bautismo ya sea como el Señor Jesús o como Jesucristo en nuestro español, y aún mejor podemos decir también en el nombre del Señor Jesucristo. Bendito su nombre. Bien, damos gracias a Dios por esta palabra de Dios que nos enseña, y vamos a continuar en nuestro próximo estudio, ya que el enemigo ha querido atacar mucho por este otro lado. Bueno, pues no conforme con llamar a Dios, ponerle el nombre de Jehová como algunos lo hacen. Bueno, algunos le han dicho que es incorrecto Jesucristo, como ya dijimos, que porque le falta una S, lo cual es ignorancia total de nuestro idioma y aún de otros idiomas. Jesucristo es totalmente correcto, pues ahí estamos señalando a Jesús como el Cristo. Pero no conforme con estos ataques, hay un nuevo ataque que el enemigo ha estado haciendo, diciendo que ni Jesucristo, ni Señor Jesús, ni Jehová es válido. Que todos esos nombres de esa manera son incorrectos, y aún se atreven a decir que Jesús viene de Zeus, que se está invocando a un dios pagano, y que lo correcto es decir Jesús en hebreo. Y bueno, de eso trataremos el siguiente estudio, ya que viendo algunas posturas de quienes creen eso, ellos mismos chocan y tienen una gran discrepancia de cómo decir Jesús en hebreo. Unos dicen que es Yeshua, otros Yeshu, otros Yehoshua, y bueno, hay una lista como de 30 y tantas formas de mencionar a Jesús en hebreo. Lo dicen grupos
hispanoparlantes que ahora se creen hebreos, se creen judíos y ignoran realmente la lengua original y entran en ese tipo de discrepancias y en ese tipo de dilemas que no saben mencionar o pronunciar a Jesús en hebreo. Bueno, vamos a ver eso, hermano, ya que la Biblia habla de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Y que Dios, a través de la palabra, nos dé entendimiento de cómo invocar el nombre de Dios. Vamos a orar, a hacer una breve oración cerrando nuestros ojos y dándole gracias al Señor Jesús. Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra que es la verdad. Te adoramos y te bendecimos. Gracias, Señor Jesucristo. Tú eres nuestro Señor, nuestro amo, el dueño de nuestras vidas, nuestro Maestro. Pero también tú eres nuestro Mesías. Tú eres, Señor, nuestro Cristo, el ungido. Por eso nos gozamos en tu nombre. Nos gozamos en invocar tu nombre como nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Y que tu nombre sea conocido entre las gentes, entre las naciones. Y que cada lengua, todo idioma confiese que Jesucristo es el Señor. Que te conozcan en diferentes pueblos, en diferentes naciones y en diferentes idiomas. Padre, te doy gracias porque tú permitiste que se nos predicase en nuestra propia lengua, como aquellos hebreos de diferentes nacionalidades que se habían reunido en el día del Pentecostés y que dijeron: ¿cómo pues les oímos hablar en nuestra propia lengua en que somos nacidos? Partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, de Egipto, del Ponto, de Cilicia, de muchos lugares, les oían hablar en su propia lengua las maravillas de Dios. Así, Señor, ha llegado también las maravillas de Dios en nuestra propia lengua, tu nombre en nuestra propia lengua. Mi Señor Jesucristo, permite que tu palabra corra y sea glorificada. Que todos los llamados de tu nombre, que para gloria tuya los has creado, los formaste y los hiciste. Que realmente, Señor, te demos la gloria. Bendice a las personas, nuestros amigos, nuestros hermanos que nos acompañan en estas enseñanzas, en estas transmisiones a través de este medio. Permite, Señor, que tu luz resplandezca en los corazones y que muchos sean alcanzados, que sean sacados de la confusión, del engaño, de la oscuridad, a la luz de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, gracias, muchas gracias. Te adoramos y te bendecimos.